Chicos, este es uno de los videos más especiales que tengo hasta ahora en mi canal. Sí vi que les gustó mucho el podcast que tuve con Fran la última vez en Ibiza y la verdad decidí traer otro miembro de mi equipo que es David, que ya lleva algún tiempo trabajando con nosotros y nos va a contar cuál es su historia y realmente cuánto tiempo lleva viviendo de esto, de la inteligencia artificial, haciendo agentes de voz. Y nada, David, cuéntales un poquito a esta gente quién eres, obviamente a qué te dedicas y todo eso. Pues nada, bro, mira, me presento, para la gente que no me conozca, me llamo David, yo soy de Bolivia, pero ya llevo bastante tiempo aquí en España. Y nada, llevo trabajando en esto de la IA ya casi un año, desde que nos conocimos cerca de 7, 8 meses o así. Y es un gran paso y un salto que hay que aprovecharlo, la verdad. Y cuéntame una cosa, David, ¿en qué situación estabas anteriormente? O sea, ¿cuál era tu trabajo anterior? Pues la verdad yo he tenido trabajo de todo, te cuento. Yo tuve trabajos de seguridad, tuve trabajos incluso en el campo, he trabajado muchos trabajos manuales. Mi último trabajo justamente fue en un restaurante que estaba trabajando de repartidor y paralelo me iba formando, me iba consumiendo más contenido y absorbiendo toda esta información, pero ya sabes que hasta que no des el paso de pasar de la teoría a lo práctico, hay un gran paso ahí y que pude pasarlo. Dime una cosa, para toda esa gente que tiene miedo de dar ese paso, ese salto de la teoría a la práctica, como tú dices, Ujú. ¿cuál es ese factor que a ti te hizo accionar? Pues la verdad yo odiaba mi trabajo, odiaba donde estaba y era una realidad que quería cambiar y que vi una potencialidad en lo que es la inteligencia artificial y que me decía mismo, cada vez que iba a trabajar, decía, tengo que hacer algo, no puedo estar así sin cambiar mis conocimientos, mis hábitos o lo que conozco para dar este paso. Entonces, trabajaba 7, 6 horas en este trabajo normalmente, pero a su vez tenía que llegar a casa y tener que formarme primeramente, tenía que pasar a la práctica toda esta información y tomar acción, porque sin eso hubiera estado en el mismo lugar. Y cuéntame una cosa, ¿qué fue eso que te hizo hacer ese clic mental para ya comenzar al área de la inteligencia artificial? O sea, ¿ya habías intentado algo anteriormente que no había funcionado antes de intentar a la IA o te metiste directo a la IA? Sí es verdad que probé otros modelos de negocio o emprendimientos, como se podría decir, pero algo que me di cuenta es que todos los negocios funcionan, eso es verdad, pero es verdad que también hay tendencias o momentos óptimos donde se puede aprovechar más de un modelo de negocio. Entonces, actualmente con la llegada de ChatGPT, por ejemplo, fue que este mundo se abrió a la mayoría de las personas y los negocios y obviamente estamos en un punto óptimo en que cualquiera que empieza puede conseguir resultados rápidamente, como puede ser tu caso o mi caso, por ejemplo. Y cuéntame una cosa, cuando comenzaste con todo esto de la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo fue tus inicios en el tema de la inteligencia artificial? O sea, antes de trabajar en YouMinds, o sea, ¿qué habías intentado con la inteligencia artificial y qué fue principalmente eso que te hizo clic y te motivó a entrar en todo esto? Mi primera formación con la inteligencia artificial fue todo mediante YouTube, pero me di cuenta rápidamente que hay un montón de vídeos o información libre ahí en YouTube, pero está todo desorganizado y te va a tomar un montón de tiempo. Me estaba tomando un montón de tiempo poder organizar toda esta información y tener un roadmap paso a paso para poder conseguir resultados. Entonces yo probé primeramente por YouTube, pero rápidamente me di cuenta que necesitaba algo más. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar formación. Ahí me salió justamente tu formación, pero también había probado otras formaciones de inteligencia artificial, pero me di cuenta que si de la formación hay mucha gente que entra, pero si no pasa a la acción y no toma acción diaria de poder aplicar todo este conocimiento, no va a poder avanzar. ¿Qué fue o sea, cuando tú entraste a esa información, oye, por cierto, pongo en contexto a la gente para que no, para quien no lo conozca,
O sea, David básicamente es uno de mis alumnos, de hecho, dentro de mi formación fue uno de mis alumnos a los cuales poco a poco lo hemos ido entrenando durante bastantes meses hasta que ya a su tiempo consiguió vivir de esto y trabajar con nosotros. Dime una cosa, David, ¿qué fue eso de la formación que te forzó a moverte mucho más? O sea, ¿hubo algo dentro de la formación que tú dijiste, ok, esto me hizo clic, por este camino quiero ir y fuiste viendo un resultado a lo largo del tiempo? Ok. Principalmente en el tema de los agentes de voz, por ejemplo, veía que hay un gran mercado que no estaba siendo satisfecho y que obviamente todo el mundo hace llamadas todos los días y que gracias a la formación pude poder profundizar más en esta parte, ya que vi que la mayoría de las personas estaban dedicando más el tema de los chatbots o ya sean por WhatsApp o por Instagram, pero había muy pocas personas, por no decir que la verdad cuando te conocí eras la única persona que hablaba de todo esto, que supo aprovecharlo verdaderamente y fue verte y decir, esta persona está teniendo resultados, yo quiero aprender de él, quiero formarme y quiero pasar a la acción con casos reales. Y dime una cosa, ¿tú antes de trabajar con nosotros llegaste a tener clientes propios, llegaste a moverte por ese estilo o hasta que comenzaste a trabajar con nosotros no comenzaste a ver toda esa parte? La parte de los clientes. Sí. Ok, yo creo que cuando todo el mundo comienza, la parte de los clientes es una parte, o las ventas en general, es una parte muy esencial, sobre todo para el mundo de los negocios. Yo personalmente empecé, no sé si la mayoría empieza igual que yo, pero empecé con prospección, por ejemplo, hablar directamente con los negocios, quizás el camino un poco más difícil, ¿no? Porque nadie te conoce, nadie te tiene fiabilidad de ti, de tus conocimientos o la experiencia con otras empresas y ha sido un camino muy duro. He podido conseguir algunos clientes en esa parte, pero es un mercado muy competitivo. Yo empecé como freelancer, ya saben, hay muchas plataformas para poder trabajar de ello, pero hay mucha competencia y la mayoría se va a por el que da el mejor precio. Entonces hay un punto ahí que tienes que saber diferenciarte. Saber diferenciarte, saber filtrar y todo eso. Y Sí, sí, sí. cuéntame una cosa, ¿a partir de qué punto fue el que tú dijiste, comienzo a tener resultados, quiero realmente vivir de esto? O sea, ¿a partir de cuándo fue que dijiste, dejo mi trabajo, vivo de esto? ¿Y por Mm, qué principalmente? claro. Yo creo que cada uno tiene su situación personal, tiene su familia, sus gastos, o es joven o es ya más mayor, tiene su responsabilidad y tiene que medir bien en qué punto ya dejar su trabajo para decidirse emprender o pensar en trabajar en la inteligencia artificial. Entonces, en mi caso personal, yo la verdad, yo ya tenía mis gastos que mantener cada mes y necesitaba una fiabilidad o para poder dar este paso. Tenía, o sea, muy pequeños ingresos de parte de, ya sea de freelancer o estos trabajos esporádicos, pero no tenía esa base sólida para dar el paso y fue justo ahí cuando un día me llamaste y estaba justo en el trabajo y me dijiste, David, necesitamos que trabajes con nosotros a tiempo completo y la verdad yo lo tomé como una señal de una oportunidad de poder encontrar esta base para ya dedicarme a full con esto. Y dime una cosa, David, dentro de todo ese proceso, o sea, sabes que tú pasaste un periodo de, o sea, estás trabajando con nosotros que casi un año, 7 meses. Mm, 7. ¿Cuál fue ese periodo? ¿Cuál fue ese periodo dentro de esos 7 meses? Tú tuviste un periodo de adaptación. ¿Cuál fue ese periodo de adaptación que tú tuviste? Y realmente, ¿cómo fue ese periodo? O sea, ¿y cuál fue la mayor dificultad que tú tuviste al comenzar a implementar algo que es nuevo? Ok, yo creo que lo más difícil en mi caso, en el periodo que hablas de la adaptación, ha sido poder acostumbrarme al entorno de trabajar online, porque es muy distinto de hacerlo en un trabajo físico o tradicional. Por ejemplo, tú tienes un lugar donde trabajas, tienes un horario
tienes un jefe o un superior que siempre te está diciendo ahí qué hacer o qué no hacer, o si llegas tarde al trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a trabajar online o desde su casa o desde su oficina, en este caso, desde una cafetería, puedes trabajar donde sea, hay otros factores donde tú tienes que mejorar y hay mucho el desarrollo personal en esa parte. Por ejemplo, tienes que tener buenos hábitos, tienes que ser disciplinado, tienes que ponerte modo concentración de no distraerte con el móvil, porque si trabajas desde casa tienes ahí la tele, tienes ahí la cama, tienes el móvil, mil distracciones. Entonces tienes que saber hallar ese punto óptimo de mejorarte cada día. Claro. Es muy distinto a lo que es un trabajo tradicional, digamos. O sea, tú dirías que tú actualmente, o sea, y aquí quiero hacer como una separación entre tu yo de antes y tu yo de ahora, en el sentido de que tú dirías que eres mejor persona ahora que antes. Antes, por el hecho simplemente de que forzar a trabajar online te hace la persona que eres actualmente, en el sentido a crecer personalmente. Mm, yo diría que sí me forzó. Es verdad que siempre he tratado de mantener los hábitos buenos, se podría decir, pero como todo el mundo nos distraemos y pensamos que lo tenemos todo controlado, pero sí me forzó de alguna manera a poderme mantener focus y alejar las distracciones, crecer y tener una autodisciplina, como se diría. O sea, no hay nadie ahí detrás mío que me está diciendo haz esto, haz esto, haz esto, sino que yo mismo tengo que saber organizarme para ser mucho más productivo, mucho más eficiente con mi tiempo y obviamente todo eso te trae una mejora. Exactamente. Dime una cosa, ¿cuál es el mayor, o sea, cuál fue el mayor problema que te encontraste a la hora de trabajar, vivir de esto online y a la hora principalmente de trabajar con nosotros? ¿Cuál fue el mayor problema que te encontraste? ¿En qué sentido dirías Por problema? ejemplo, o sea, tuvo un problema o tuvo una dificultad en tal vez hacer un agente de voz así de sí, o tuvo un problema de que a lo mejor me dejaron solo y tuve que aprender de automatizaciones. Ok, ok, sí, muy interesante. Ahí en esa parte, yo lo podría decir en dos partes, ¿no? La parte o problemas técnicos o más en la forma en que te organizas o del trabajo en sí. ¿Cuál dirías en esas dos partes? ¿Más técnico o más te refieres a lo organizacional? Como lo veas. Pues en la parte técnica, yo doy gracias a Dios que hoy en día existe ChatGPT. Porque la verdad, sin eso o sin la IA, Duro. no se podría trabajar así. O sea, para yo hacer el trabajo que hacemos hoy en día contigo, yo tendría que por lo menos haber pasado una formación universitaria o un grado técnico superior en informática o algo así. Pero hoy tenemos ChatGPT y muchas otras IAs que son top y que tú puedes adelantarte a los que están aquí quizás en una formación tradicional, puedes saltarte directamente, es como un hack, que puedes hackear esta parte de formación y puedes dar el siguiente paso. Pero O sea, obviamente, tú dirías que no hace falta o sea, no hace falta saber programar para esto. literalmente no, pero sí es muy importante. Pero como te decía, hoy en día tienes la IA. Perfecto. Perfecto, David. Dime una cosa. Si tuvieses que darle un consejo a alguien para crear un agente de voz, ¿cuál sería el foco que esa persona tendría que poner? ¿En dónde tendría que poner el foco esa persona? Ok. Em, primeramente, en el punto, bueno, esto lo hablo sabiendo ya desde todo este recorrido. Antes de crear el agente de voz, tienes que plantearte cuál es el objetivo con el agente de voz. O sea, tienes que encontrar, como se diría en emprendimiento o los negocios, un nicho para tú cual quieras encontrar una solución con ese agente de voz. Y ya luego el agente de voz va a ser el camino para poder tú ofrecer una solución real al mercado. Perfecto, David. Y última cosa. Si tuvieses que dar un consejo a alguien que está viendo este video, que está pasando en tu situación,
tal cual como como tú la estás pasando, o alguna agencia que está en una situación crítica o que quiere dar mejor servicio a sus clientes, ¿crees que este tipo de soluciones sería una solución para ese problema? ¿Para hacer que facturasen más? Teniendo en cuenta los clientes que nosotros ya tenemos. Ok, pues yo creo que definitivamente, si tu negocio o al negocio como agencia, ¿no? Que estás trabajando y que estás dando en el mercado o en el nicho en el que estás, usa el teléfono para llamar o contactarse con sus clientes, ya definitivamente esa parte se puede delegar en gran manera en la inteligencia artificial y el tiempo y el equipo que te ahorras ya puedes escalarlo para tareas más importantes y más operativas, se podría decir. Perfecto, perfecto, David. Muchas gracias. Nada, bro.